Gracias, un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Buen martes. Consumada la operación en la Fiscalía General de la República, me parece que quedan ahora para la audiencia, para todos los mexicanos, las lecturas, entre otras, que se trató como los usos políticos del régimen del PRI de una operación desaseada, también grotesca y marcada por lo que hemos comentado como el cinismo en estado puro. Es verdad que el hecho de pasar de la condición de consejera jurídica de la presidencia a titular de la FGR permite también a la abogada Godoy, a la señora Godoy, fortalecer a ese organismo como una entidad con una dependencia, si no total, por lo menos parcial, de la titular de la jefatura del Estado. Tampoco es menos relevante que esa operación dependiera nada menos que del coordinador parlamentario en el Senado, Adán Augusto López Hernández, como sabemos ampliamente vinculado, por lo menos en lo que hemos conocido en medios, por sus vínculos con el caso de la barredora. Al final, me parece que queda en una forma de corolario la llamada o pretendida autonomía de la Fiscalía General de la República y también las correspondientes de las entidades federativas que, por lo pronto, desde el punto de vista como una política gubernamental o intentar construir una política pública, continuará como un anhelo del sistema en términos generales, en líneas generales, del proceso de procuración de justicia del país. Lo que también es verdad es que la FGR es una pieza clave en esa pretensión para el Estado mexicano, la procuración de justicia del país del más alto nivel desde el punto de vista de ser justamente una política de Estado. Y la presidencia de la señora Sheinbaum tiene ya el control, hay que preguntárselo desde el punto de vista más elemental, si tiene ya el control la presidencia mexicana de esa pieza estratégica con la abogada Godoy. La reaparición del expresidente López Obrador hace evocar, como sabemos, la memoria histórica, que siempre es muy útil a él, tanto que le gustaba la historia, según nos ha contado, y el caso, por ejemplo, de Antonio López de Santana, quien cada que hacía falta reapareció siempre en la vida pública durante su día, y cada que reaparecía descomponía aún más el entorno político. López Obrador se asume como un hombre indispensable, no para su partido Movimiento, no para esa política que han llamado la cuarta transformación, sino para el país. Y dejó ver que solo, por ejemplo, reaparecerá si existe algún fraude electoral, y uno se lo pregunta en términos también más elementales, porque esto es absolutamente inverosímil, el que se use así sea como un proceso de retórica, de narrativa, dado que ya han colonizado absolutamente al sistema electoral, es decir, aquel esquema que convierte cargos en aquel sistema que convierte los votos en cargos públicos. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral, que básicamente lo único que falta es que haya ya los consejeros electorales que sean votados, pero salvo eso, tienen el control del instituto. También lo hemos visto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluso antes de que haya sido procesada y terminada de cuajar la llamada reforma constitucional en materia judicial, también ya está absolutamente bajo su control. Todo esto lo coloca desde el punto de vista formal a la nuestra, por lo menos una democracia desnaturalizada, y también se han perdido los controles de lo que llamamos la democracia constitucional, es decir, que sea con arreglo en la ley fundamental y sobre todo los procedimientos que tengan que ver justamente con esa máxima que está planteada desde el concepto que el sistema electoral tenga que ver con un esquema, reitero, que convierte votos en cargos públicos de una manera libre, auténtica y periódica. Eso por una parte, pero el otro argumento de López Obrador también es que reaparecerá si existe, por ejemplo, un atentado a lo que él llama la soberanía. Eso también es importante. Pasamos del ángulo electoral ahora, propiamente dicho, a ángulo técnico electoral, a la parte política, porque eso de defender la soberanía significa también de suyo debilitar digamos, la presidencia mexicana de Claudia Sheinbaum, todos los esfuerzos que está haciendo en este año y contando por afianzarse en la silla del águila.
Y me parece que eso es algo también muy revelador de ese rol que evoca la memoria de López de Santana, la de López Obrador, los dos López, para que justamente no se vaya nunca del todo y que lo nuevo no termine por nacer y lo viejo no termine por irse, como dice un clásico que conocemos de Antonio Gramsci. Y eso es algo absolutamente revelador con V, porque nos permite también conocer quiénes son los firmes aliados de ese proceso, de ese movimiento, de ese movimiento, que es precisamente una de las más claras narrativas que tiene la 4T, que sin duda es ese proceso que conocemos gracias a su voz, la de la 4T, el golpe de Estado. Es un golpe de Estado que es justamente un proceso de retórica, muy connatural con ellos, con su relato. Es muy manejable para el oficialismo, dado que la élite militar, como sabemos básicamente desde el sexenio de López Obrador, es un aliado firme de ellos como partido movimiento primero y después afianzado ya como una política de Estado. Hay que preguntarse también quién manda en la silla del Águilas y los candidatos, por ejemplo, lo recordamos para el año 2024, todos los candidatos al Congreso, a las gubernaturas de las entidades federativas, las decidió ya saben quién. Y hay que también revisar un libro muy interesante, muy reciente, de acuerdo con los valores de los mexicanos, que es un argumento del libro del encuestador Alejandro Moreno, en que él, por ejemplo, entre otras cuestiones, la pregunta central es que si los mexicanos respaldan a la 4T o al exmandatario. La respuesta es que si respaldan de manera concreta, no necesariamente a todas las políticas que lleva a cabo la 4T, sino que respaldan a López Obrador. Se trata de liderazgo carismático, y el liderazgo carismático, como lo conocemos, depende de una única persona. Nos lo dijo hace mucho tiempo ese en su clásico Panerianco, Angelo Panerianco, que justamente depende no de las fortalezas de un Estado, sino de un liderazgo basado en el carisma de una única persona. Y eso es algo muy también revelador, igualmente con V, de lo que está ocurriendo en los años previos, en los 7 años de lo que llaman justamente la 4T, que ellos solamente lo están conmemorando, lo están celebrando. Es decir, que López Obrador considera o se asume a sí mismo, se considera como el hombre indispensable. Por fortuna, Teodoro, hace mucho tiempo el gran Alberto nos dijo que en este mundo nadie es indispensable, Teodoro.